estamos platicando de un tema que me parece a mí fascinante y súper interesante, y que aunque lo estudies y lo estudies, pues supongo que nunca acabas de entender a fondo las constelaciones familiares. Estamos hablando con Gaby Bonilla, que es terapeuta, psicoterapeuta y consteladora familiar. ¿Así se dice, constelador familiar? Sí. Entonces, estamos hablando de cómo vimos el bloque pasado, cómo es una constelación y cómo funciona físicamente. Y yo, bueno, pues haría un resumen que yo veo que es un trabajo físico y verbal, donde dirige el constelador y que mueve esa energía, pero sobre todo energía familiar. Entonces, a ver, me hablabas de 3 ejes, o sea, 3 ejes que son la base de este trabajo. ¿Cómo haces tú como constelador ese foco en lo que vas a trabajar? Hay, o sea, uno puede ir a constelar cualquier tema, ya en el siguiente bloque hablaremos de eso, pero el constelador se fija en 3 áreas básicas para ver qué está sucediendo con ese tema en relación a esa persona. Entonces, de acuerdo al trabajo que ha hecho Bert Hellinger, se hablan de 3 ejes importantes que tienen que estar en equilibrio en un sistema familiar. Entonces, uno es la jerarquía. La jerarquía es, bueno, te digo los 3 primero. Como tú quieras. Uno es la jerarquía. La jerarquía tiene que ver con que tiene que haber orden. O sea que primero están los ancestros, y en ese orden vienen de ahí para abajo. Los últimos en la jerarquía son los hijos, nietos. Exacto. Esta jerarquía que además nos conecta como todas las sociedades pasadas y como tribus, todo eso, como honor a los viejos, a los padres, a los muertos, o sea, como honrar. Exacto. Que de repente sí se puede ir perdiendo un poco, y que es muy importante ver de dónde vienes, no importa cómo sea, sino dar este lugar jerárquico. Y que obviamente hay muchas veces que si los papás o los hijos están enojados con sus padres, dicen yo por qué voy a honrar a este papá que me hizo tal, o a esta mamá que me abandonó. Entonces sí, obviamente hay muchos temas emocionales que a veces atoran que uno pueda honrar y darle lugar y tomar a los padres, por ejemplo, biológicos que le tocaron, ¿no? Aquí obviamente se tiene que trabajar mucho para que la persona pueda, a veces si no puede tomar nada más, al menos tomar y agradecer la vida que le llegó a través de esta persona. Claro, te dieron la vida y por eso merecen ya honrarlos. Exacto. Entonces, bueno, la jerarquía obviamente cuando no existe o no está en orden en la familia, pues existen muchos desequilibrios. ¿Hay jerarquía, de hermanos mayores a menores también? También. O sea, tiene que estar en orden, aunque obviamente todos los hermanos pertenecen al mismo grupo, y los padres al otro, y los abuelos y bisabuelos. Entonces, lo que pasa cuando no hay, la jerarquía no está bien en una familia, pues a veces un hijo le hace de papá, el papá le hace de hijo, el hijo manda al papá, ¿no? O a la mamá, o quiere ser el esposo. Estás tomando un lugar que no te corresponde también. Estás tomando un lugar que no te corresponde, y eso te lleva a muchos problemas, no solo en tu relación familiar, sino afuera en el mundo, porque también en el mundo no encuentras tu lugar. No estás en tu lugar, no estás en tu ámbito, y entonces, pues quién sabe dónde estás. Exacto, no estás pudiendo tomar el lugar que te corresponde. Esa es la jerarquía. Luego está el el equilibrio entre dar y tomar. ¿Eso qué significa? Que en una relación, en cualquier relación, tiene que haber equilibrio entre lo que doy y lo que tomo. Me encanta eso de Bert Hellinger. Sí, me encanta esta idea de que hay equilibrio. Entonces él habla de que entonces si, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Somos amigas, yo te doy algo, te doy un regalo, te doy algo. Entonces tú me das un poquito más de lo que yo te di. Entonces yo me siento en deuda y te doy un poquito más de lo que tú me diste. Y así se va alimentando la relación y continúa la relación. Cuando las personas ya no dan más de lo que recibieron, ahí acaba la relación porque están en equilibrio. O cuando alguien dio de más y el otro no puede corresponder, ahí también acaba la relación porque ya no está pudiendo dar. No está equilibrado. El equilibrio que es la base de toda relación. Esto me recuerda que en un libro que yo te estaba comentando, que leímos en la maestría de Bert Hellinger, que es Cómo lograr el amor en la pareja, me dejó, y lo uso también en mis sesiones de pareja, en una cuestión en donde esto que tú dices también va en negativo. Claro. Porque esto me encantó, porque si yo te hago algo que te lastima, tú te vas a sentir con el derecho de hacerme un poco más. Algo peor y luego peor, y también va como en negativo
Bueno, ahí denigrando la tendría que relación. ser, no, ahí tendría que ser al revés, para que la relación no se termine, sería que si tú le haces algo negativo a tu pareja te hace algo negativo un poquito menos. Sí, claro, fuerte. eso es en salud, pero lo que sucede es que es al como revés, tiene que haber equilibrio, cuando Ujú. la relación se empieza a fragmentar y a lastimar, así Mm. empieza a ir un poco peor, porque yo me siento con el derecho de hacerte peor y tú haces peor. Claro. Y entonces pues tiene que ir, como tú dices, a menos el mal. pero ser parejo, y eso me Ajá. gusta mucho, porque es la Ujú. idea de una equidad, de un equilibrio, de un sistema que funciona con los polos. Y que está en movimiento constante, no es estático, ¿no? Este equilibrio de dar y tomar está en movimiento. Yo doy, tú das, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Se supondría que sería un poquito más para el bienestar y un poquito menos de malestar, ¿no? Ok, muy bien. Entonces ese es el segundo. El equilibrio. Orden del amor se llaman, órdenes del amor, estos 3 ejes. Y el otro es la vinculación. ¿Qué quiere decir la vinculación? Que, por ejemplo, cuando un niño nace en una familia, él es parte de esa familia y va a hacer lo que necesita hacer, y a veces se sacrifican a sí mismos con tal de pertenecer a esa familia. Qué ¿no? fuerte es eso. Y eso es muy fuerte porque, por ejemplo, en niños a veces golpeados, ¿no? O sea, están en el hospital golpeados, pero ¿quién está con su mamá, que fue la que los golpeó, o con su papá? Entonces o que se enferman para mantener el sistema unido, o cosas así. Sí, bueno, eso sería otro tema, pero esta parte de vinculación es: yo necesito hacer lo que necesite hacer para formar parte de esta familia, para tener pertenencia. Porque si no tengo pertenencia es una sensación de muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces eso pues tiene muchas implicaciones a veces cuando no hay mucha salud en cómo funciona el sistema. Lo que las personas hacen por vincularse. O sea, si en una familia a lo mejor a todo mundo le fue mal económicamente y a alguien le está yendo bien, pues se siente mal de que le va bien, porque entonces ya no va a pertenecer, o a lo mejor ya no lo van a querer, o lo van a rechazar. Exacto. Entonces Bert Hellinger habla de que hay una traición sana, que es que para crecer hay que traicionar. Sí. Ahora, ¿cómo es esa traición? Bueno, ya luego tal vez en otros programas ahondaríamos, pero en esencia es: yo agradezco y honro lo que tengo en mi sistema, lo que me dieron, soy parte, lo agradezco y a la vez les pido su bendición para que yo pueda también hacer mi propia vida y mi destino, que no necesariamente tiene que ser igual al de los demás. Hijo, es que pero a la vez pertenezco. Eso es muy difícil a veces, porque en las familias a veces hay mucha lealtad, que se entiende como que tengo que ser leal de esas maneras para pertenecer. Como si vienes de un sistema de mujeres, que los hombres, los esposos se mueren o se van, y entonces son sistemas de mujeres solas, que la hija en pertenecer, quiero ver si es como el ejemplo de lo que estás diciendo, pues se queda sola también, no busca una pareja que la va a abandonar, o una pareja que se muere, y ella sigue en esta lealtad al sistema de mujer sola, de mujer que se tiene que enfrentar a la vida sola. Y es muy duro. Y a veces hay sistemas, me imagino, que no dejan que se vayan, ¿no? O sea, que no permiten. Claro, a veces esta hay traición sana, ¿no? Como la llamas. cerrados. Ok, ¿y están vinculados estos 3 ejes uno con el otro? Bueno, son 3 cosas que funcionan, sí, obviamente estarán vinculados, pero son como 3 áreas diferentes que se ven en una constelación, ¿no? Que se trabajan. A ver, ¿qué está sucediendo en este tema? Hay un tema de vinculación, hay un tema de equilibrio entre dar y tomar, hay un tema en la jerarquía, o hay un tema en los 3, porque sí, normalmente si no hay equilibrio o orden en uno, a veces sucede que afecta a los otros 2, o viceversa, ¿no? O sea, sí están vinculados. Ok, entonces si estuviéramos una constelación, suponte que estás dándome ese ejemplo y vas a trabajar, no sé, el ejemplo de esta mujer que no encuentra una pareja, suponte, o que encuentra hombres de cierto estilo, ¿cómo trabajarías? O sea, ¿cómo te das cuenta en qué eje tienes que trabajar? Bueno, ahí ya es la experiencia del constelador, la formación, estás viendo qué te reportan los representantes, estás viendo cómo los coloca, porque también eso habla de si hay orden o desorden. Por ejemplo, hay cierto orden en la colocación de los representantes para ver la jerarquía, por ejemplo. Entonces, si la persona lo está colocando al revés, dices,
ahí hay algo en la jerarquía, ¿no? El hijo tiene la mayor jerarquía y el abuelo la menor jerarquía, algo está sucediendo ahí, ¿no? O en la manera así que hablan, que se comunican, que dicen algo de lo que están representando, ahí tú puedes ver qué tema está en juego, ¿no? Ahí es cuestión de verlo en el momento. Y yo he escuchado, por ejemplo, que a veces representas a antepasados, no sé si es así, pero como que tal vez tu abuela fue una persona como que no siguió reglas o fue la mancha de la familia o tuvo una cuestión que nadie habla porque también los secretos son gruesos, claro, ¿no? En todo este sistema familiar y de repente tú estás actuando a la abuela. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? Ok, bueno, esto tiene que ver con la pertenencia, ¿no? Con lo que hablamos de la vinculación. De los primeros temas que vio Bert Hellinger que sucedían en las familias eran los excluidos, que justamente cuando hay alguien excluido en la familia, algo sucede, el desequilibrio en el sistema, y lo que pasa es que alguien, porque todo esto viene desde un lugar amoroso, ¿sí? Entonces alguien desde un lugar amoroso quiere incluir a este excluido de la familia, entonces a veces se identifica con él, le es leal, toma su lugar y entonces se empieza a actuar como esa persona, a hacer las cosas que esa persona hacía o como si fuera una rebeldía al sistema, diciendo tenemos que incluir a mi abuelita que está excluida. Entonces, a veces lo que sucede es que por estar dándole lugar a la abuelita, pues a lo mejor esa nieta no vive su vida, no hace su vida, no tiene su destino libre porque está queriendo darle un lugar a alguien excluido del sistema. Y es que es un tema tan profundo que sí vamos a hacer unos segundos porque me gustaría hablar mucho de toda esta parte en la de entonces cómo es la energía de los que murieron, o sea, toda esta parte que es muy compleja y hablar más del fondo, de toda esta parte tan difícil de entender y difícil de que nos cuadre, ¿no? Pero podemos ahondar en eso y sin embargo podríamos ver, por ejemplo, las enfermedades tienen que ver con vinculación, tienen que ver con cuál de estas tres podrían tener que ver o con las tres. Mira, de hecho eso abre un tema importante. Las enfermedades, la pérdida de dinero, la pérdida de pareja, las muertes tempranas cuando todavía no sería, digamos, una edad donde sería normal, que no sabemos los destinos de cada quien, ¿verdad? Pero morirse, cualquier tema dentro de esos, las enfermedades, tienen obviamente varios factores, ¿no? Todo en la vida tiene varios factores genéticos, factores ambientales, factores de mi historia, mis traumas, etcétera. Entonces, también las enfermedades pues tienen varios factores, pero uno de los factores que se pueden ver en cualquier tema y que para eso funcionan las constelaciones familiares es ver cuál es el factor sistémico, o sea, qué tiene que ver mi sistema familiar, todo este campo energético que yo vengo, digamos, del que soy parte y vengo cargando de alguna manera, todo este campo energético, ¿qué tiene que ver con el que me dio esta enfermedad? A lo mejor sí hay familias donde generaciones de mujeres se mueren de la misma enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estoy cargando de todos mis ancestros por lealtad y para pertenecer tal vez al sistema, ¿no? Sí. Entonces sí, de la constelación se ve como la parte sistémica, o sea, del evento que tú quieres o del tema que tú quieres constelar. Bueno, entonces vamos cerrando esta segunda parte con una pregunta que nos puede llevar a la tercera, en donde vamos a ver para qué, o sea, qué temas se pueden constelar. A veces se piensa que nada más mi relación con mi padre o con el abuelo o con el sistema, pueden ser muchas cosas, que es de lo que vamos a hablar, pero también como en un para qué, meternos a ver para qué constelamos y qué estamos limpiando. Es un poquito como barrer la casa, limpiar la casa. Enseguida volvemos, no olviden que son 3 segmentos y pueden irlos escuchando en YouTube después, uno por uno. Ahorita volvemos.